bezala, gaurko gonbidatua Durangoko alkateza, Ima Garrastatzu dugu, aktualitateari buruz hitz egiteko. Ima, egunon? Egunon. Oso ondo. Eta beti pozik hemen zeben instalaziotan egotea, zeuekin, zurekin, Mikelekin, pozik bai. Oso ondo. Bueno, hainbat kontu ditugu eta hasiko gara, gure zirkua, zirku ibiltari bada, Euskal Herri osoa zeharkatzen duena, pandemiak gogor astindu du, baina notizia berri bat eta pozgarria dugu, izan ere Bizkaira datoz, eta lehen udalerrira Durangora. Hori da. Bueno, nola kudatu duzu hau? Bueno, ez da izan erreza, egia esan da, daramagu urte bat, haiekin harremanetan, hau astarloa kulturgintzatik etorri da, eta ne Abanzabalegi ibili da hor lan eta lan haiekin hau lortzeko. Eta, bueno, lehenengoz, aurre ikusita zegoen, iaz posibilidadia zegoen ekartzeko Durangora. Haiek zeukaten ja programazio osoa eginda, eta, bueno, esen izan posible, baina orduan hasi ginen aurre ikusten posibilidadie aurten, kanpaina berrian ekartzeko Durangora. Eta, bueno, oso pozik haiek Bizkaira hurbiltzeko eta Durangora hurbiltzeko, eta esan zigutenean, hasiko zirela haien bira Durangon, bueno, pozik jarri ginen, lanean esan dudan ez bezala egon gara haiekin ikusten eta gehien kostatu zaiguna, topatzea espazio egoki bat haien karpa erraldoi hori ipintzeko, ez da inerreza, teknikoki, azkenean gu kanpotik esaten dugu, bueno, edozin lekutan, ezin da jarri edozin lekutan, baina, bueno, haiek etorri ziren, gurekin egon ziren inspekzioak egiten, ikusten espazio ezberdinak, eta azkenean, otamotzenan egingo da, eta, bueno, gure zirko da, oso ezaugarria da izena, ez da, gure zirko. Ume asko daude itxaroten, baina ez ume bakarrik, umeak, gurasoak, ekitxamamak, barre egiteko, beharra deko, gogoak deko barre egiteko, eta ez da izango bakarrik Durangoren txat. Durangon egongo da, baina hau Durangalde osorako, Bizkaia osorako, izango da berri posgarri bat. Eta zelanez, badakigu jende asko Durangotik joan dira beste espazio leku batzutara ikusten, holan gertatuko da Durangon, eta badakigu traktor ekonomiko bat izango dela Durangorentzat. Beraz, konfirmatuta dago, otamotzena izango dela, maiatzean zehar, 10 ikuskizun, maiatzaren 6an hasi, maiatzaren 15 bitartean. Bueno, hau da jarraitzen dugu ima. Oso da. Bueno, aste honetan, uraren nazioarteko egunaren arira, errekaren garbiketa, uste dut apilaren 8 arte dagoela, baina, bueno, kontzientziazio kanpaina bat martxan jarri du Durangoko udalak, ez? Hori da, bai, aste osoan zehar, ibiliko diez 350 ume, gazte garbiketa egiten, elkarlan bat da, alde batetik dauz gazteak, haien hezkuntza zentroak eta bestaldetik udala, baina elkarlan bat egiten, eta bi linea deko, alde batetik gazteak kontzientzia hori hartzea, zenba zikinkeria botatzen dugu errekara, eta bestaldetik bebai herritarrak. Eta zelan lortzen dugu, alde batetik gazteak batzen dutenean ikusten dute zenba zikinkeria dagoen errekan, baina gero batuko dute dana eskurdin dau espazio bat, baiak jarritak, non badabizia batzen zabor hori guztia, eta horti pasatzen den jende guztia, aldau hartu kontzientzia zenbat zikinkeria bukatzen da errekan eta errekatik itsasoan. Ni gaur goizien pasatu nazandik, egun bateko zaborra bakarri dau, atzokoa, goizetik pasatu naz handik, eta benetan harrigarria zenba zaborra dagoen ja hanbatuta. Hori egun batekoe, ez dut pentsau nahi, barikuen zenbat egongo den. Eta uste dut importantia dela, bizibilizau
hori, botatzen dugun papera, plastiko, edozein gauza lurretik askotan bukatzen da errekan. Euria dagonean, haizea eramaten dau. Horregaiti bai beste akzio bat, hasi gara ja martxan ipintzen, eta dekoguze erreka ondoan dauden barandillak, jarri ditugu rejilla batzuk, beko partean, eta kurios izan zen, pasaden egunean euri asko egin zabela, euri haizea, eta rejillak zeudeten plastikoz holan dana, betetak, ez bazien egongo hori dana errekara joango zen eta hortik itsasora. Orduan, bai, akzio batzuk dekogu martxan, eta hori, komentatzen ari garena oso interesgarria, gazteekin, haiek izan behar diez agentes aktibos, oso garrantzitsua diez eziketan, eta askotan haiek erakusten digute haien akzioekin, zelan konportu egin behar gara nagusiak. Esan duzu, gaztiek eta gaztiekin jarraituko dugu, beste gai batzuk ere jorratuko ditugu, baina lau tailer berri martxan jarri ditu udalak, Intxaurrondo gunean gainera, oso gertu eta gainera gune berri bat da, ezta? Udaro programari buruz, bertan parte hartzeko eta izen emateko epea zabali dago, baina udaro ja martxan jarri duzu, ezta? Bai, alde batetik hori, udaro azkenengo 2 urte hauetan oso ez dakizelan, modu ezberdinean eginda, ez bere osotasunean, nahiz eta iaz martxan jarri gendun kirol koloniak, eta hori oso arrakastatsuak izan ziren, baina egia da pandemian medio, ez dugu aukera eukitzeko lehen genuzkan hori kolonia horik gazteentzat, umeentzat. Eta aurten bai, bere osotasunean aurkeztu ditugu, dauz inglesez, kirola, aventura, ume txikientzat bebai dau, 4 urtetik aurrera, badau eskaintza oso zabala. Bai, 100 eta badakigu oso arrakastatsuak direla, bazkenean umiek behar dute bizitzea aisialdia eta kalean eta bestaldetik gurasoak konziliau behar dugu bebai gure bizitza lanien eta familia, orduan bai, oso pozik. Bueno, seguimos avanzando con la alcaldesa de Durango, Imar Arrastazzo. Nos centramos en el nuevo sistema de la OTA. En septiembre, según las previsiones municipales, entrará en vigor este nuevo sistema. ¿Qué consecuencias va a acarrear? Mayores zonas de aparcamiento en determinadas zonas, por una parte, y por otra parte tenemos el parking de Tado, que pasará a ser de pago, ¿no, Emma? Sí, ahí lo primero igual comentar que es una previsión en septiembre, porque lo que se acaba de hacer ahora en el pleno del pasado 30 de marzo es ya dar, vamos a decir, exactamente lo que es ya aprobar la licitación, lo que sí tenemos que tener en cuenta que ahora hay unos plazos abiertos para que se pueden presentar recursos, quiere decir que todavía lo que es el expediente administrativo está abierto, si todo va de forma correcta, vamos a decir, sin ningún tipo de incidente, en septiembre estaría en marcha, lo cual no quiere decir que pueden pasar muchas cosas en el camino. Con respecto a la implantación de este nuevo sistema de la OTA, tenemos que recordar que es una petición histórica de distintas zonas de Durango, sobre todo lo que es la zona de San Ignacio, la zona de Murueta Torre. Son peticiones que nos venían haciendo cuando ya estábamos en la oposición, ¿no? Es una zona donde están sobre todo las instalaciones deportivas, donde los vecinos tienen muchos problemas para aparcar, justamente por eso, porque están las instalaciones deportivas, y entonces esa convivencia a veces es muy difícil, y pues por la escasez de aparcamientos, o porque nos gusta movernos en el coche también para ir a hacer deporte, ¿no?
Entonces, ante esa petición histórica, nos pusimos a trabajar con la nueva ordenanza de la OTA, el nuevo diseño de la OTA. En el 20 ya lo teníamos todo preparado. La verdad es que ha sido una licitación muy complicada, que ya ve la luz y eso es de lo que estamos muy satisfechas. Los cambios, bueno, pues se pasa de 2 zonas a 4. Eso lo que nos va a facilitar es que haya menos movimientos internos con el coche. Se amplía la zona de residentes, sobre todo zona de residentes, toda la calle Curuchaga y también una zona en Murueta Torre. Y la zona de Curuchaga y Montevideo también, la ventaja que tiene es que va a ser una zona para también las personas del casco viejo. Todos los residentes en el casco viejo que vivan en zona peatonal de casco viejo, aunque estén en la zona, en una de las zonas, en la que ahora pasaría a ser, creo que es la zona 2, pueden aparcar tanto en la zona 1 como en la 2, ya que ellos tienen una zona peatonal, entonces no. Lo que se intenta es, bueno, favorecer que ellos puedan encontrar más fácil aparcamiento y van a tener acceso a las zonas seleccionadas para residentes, tanto de la zona 1 como de la zona 2. Se van a crear unas zonas de alto rotación con 90 minutos máximo, y eso van a ser las zonas, pues el ambulatorio, en la zona de Escurdi, que son zonas donde la gente va a hacer la típica gestión rápida, y 90 minutos entendemos que se puede hacer, y entonces eso facilita también que no sean estacionamientos largos en espacios donde las personas que vienen quizás a Durango necesitan, pues eso, una gestión rápida. También lo que se van a hacer, bueno, las novedades muy importantes, que se van a renovar todos los parquímetros, porque nos estaban dando muchísimos problemas, están continuamente estropeados, hay muchas quejas, se van a renovar todos los parquímetros. Entendemos que la renovación en una administración, pues como hacemos en casa, tiene que ser constante, no puedes seguir con los aparatos antiguos y ir cambiando la normativa y no adaptarte. También se va a crear una aplicación de tal forma que tú desde el móvil vas a poder gestionar tu OTA, la vas a poder ampliar, vas a poder gestionarlo desde tu propio móvil, modificar, anular o darte de alta en el ticket de la OTA. Bueno, son avances que lo vemos que se están haciendo en otros ya municipios, y al final Durango no se puede quedar atrás. Bueno, creemos que va a ser una gran novedad. Y con respecto al parking de Tadu, que es lo que me comentabas, Tadu siempre nace con una inspiración y una filosofía, y es ser un parking disuasorio. Para poder ser un parking disuasorio, tiene que ser un parking que dé ese servicio a las personas que vienen de fuera y que en lugar de entrar con su coche al centro de Durango, aparcan en la zona limítrofe. Por eso está justo en la entrada según venimos de Matiena. Va a ser un precio simbólico, pero entendemos que tiene que ser así, como otros parques disuasorios que se están haciendo en el resto de la geografía de Vizcaya, ¿no? Por ejemplo, el de Echevarri cuando vamos al metro. Entendemos que tiene que ser ese precio simbólico para que no se convierta en un parking donde las personas aparcan el coche en larga estancia, porque para eso va a estar pues el sistema de la calle regulado por la OTA. Y así realmente Tadu pasa a ser lo que iba a ser y en lo que ha sido inspirado un parking disuasorio. Irma, cuando hablamos de precio simbólico, me imagino que aún no se sabe con exactitud el precio que costará, ¿no? No, pasará por pleno, hay que aprobar el precio público y cuando esté, pues ya lo sabemos. Muy bien. Más cuestiones, modificación de crédito en el último pleno para reformar los edificios Palacio Garay y el caserío de Capitanía, que se encuentra aquí en San Fausto.
¿Cómo se van a desarrollar? ¿Qué se prevé realizar? ¿Cómo? Bueno, esto también, el caserío Capitanea también es una reivindicación histórica también del Elcarte de San Fausto. En un principio, bueno, pues fue la compra, se hizo una reforma externa, pero ahora, pues bueno, ya había que entrar en lo que es la reforma interior del palacio, del caserío Capitanea. Nuestro plan de gobierno, que me lo he traído aquí, nuestro plan de gobierno, la medida número 111, es justamente eso, el caserío Capitanea, el proyecto de reforma interior del caserío Capitanea. En esa, no sé cómo decir, característica que tiene este gobierno, que es ser participativo, el dar siempre, escuchar y dar voz al pueblo, será un trabajo que hagamos junto con la ciudadanía, que lo haremos junto con el Elcarte de San Fausto. En un principio, esta modificación no es una modificación de crédito, es bueno, dentro de lo que es el remanente, habilitar esa partida económica para... Sí. Y bueno, pues la parte que se va a destinar al caserío Capitanea es para el proyecto del caserío. Luego ya vendrá la obra. Está hecho el anteproyecto, pero ahora nos quedaba el proyecto. Y bueno, paso a paso, como digo yo, haciendo caminos siempre hacia adelante. ¿Y qué va a coger en un futuro, Ima? Bueno, esto es, como he dicho, es una petición popular y acogerá al Elcarte de San Fausto. Acogerá al Elcarte de San Fausto. Ellos veremos luego cómo se lleva la gestión, pero también, como he dicho, ¿no?, en esa política de darles también a los barrios sus espacios para que esas personas mayores que no se pueden acercar al centro, a veces al servicio de podología, de gimnasia para mayores, para poder jugar a las cartas a las tardes, y que tenemos un pequeño espacio pero que no es nuestro, que hay un acuerdo de cesión donde se está haciendo eso en San Fausto, pero es ya hora de que tengan el espacio digno que este gobierno y este ayuntamiento pues tiene destinado para ese Elcarte y para esa asociación y para todas las vecinas y vecinos de San Fausto. Lo mismo que también se está haciendo con Juan Diciar y con Otamochena, y así poco a poco iremos dotando a los barrios de esos espacios para que las personas mayores, por pereza a ir al centro, no se queden en casa, sino que... Sí. Con respecto al Palacio Garay, ¿por qué no está quedando? Sí, bueno, el Palacio Garay lo que se va a hacer es un anteproyecto, pero bueno, realmente no es tanto un anteproyecto ya sabiendo a qué se va a destinar, lo que se va a hacer, sino un anteproyecto que vea las ideas de cuál puede ser el destino de ese espacio. Palacio Garay supone muchos millones el recuperarlo, pero bueno, el primer paso es ese anteproyecto. Y una última noticia, proyecto de la nueva plaza de Madalena. Cuéntanos. Bueno, la plaza de Madalena se hizo el anteproyecto, se compartió con también Ausoalai, que es la Asociación de Vecinos de Madalena. Se compartió con ellos y, bueno, una vez de que se introdujeron las aportaciones que ellos nos hicieron, se empezó a trabajar en el proyecto. En este momento el proyecto ya está cogiendo forma y esta semana se va a hacer una reunión con los vecinos, y es una reunión abierta, no únicamente a lo que es la representación, vamos a decir, de Ausoalai, sino a todos los vecinos de Madalena y pues del entorno, para contrastar con todas ellas y ellos el proyecto, para todavía escucharles, y en caso de que haya alguna aportación que quieran añadir, que sea en bideragarri, ¿no?, como se dice, que se pueda incluir. A esta reunión irá el arquitecto que está diseñando el proyecto y bueno, deseando que en cuanto esté ya finalizado empezar con las obras de remodelación de esa plaza
tan preciosa, ese espacio tan querido por todas y todos, que es el corazón de Durango. Según estimaciones, se prevé comenzar con las obras este mismo año 2022. Sí, sí, no solo comenzar, yo espero que incluso puedan terminar. Muy bien, pues vamos a terminar, pero vamos a terminar en entrevista, si te parece. Siempre se me hace corto. Eskerrik asko hemen gure artean izatearren, eta hurrengo arte. Nahi dozuenan, agur, bai.